Vamos a continuar nuestra serie de el estudio de la carta a los Colosenses y bueno, hoy es un tema, hermanos, muy interesante. Son de esos temas que uno está esperando el día en que llegue, ¿verdad? Porque tiene uno muchas ganas de hablar de esta porción de la Biblia. La semana pasada me preguntaron, ¿por qué terminó tan temprano? Porque no quería empezar con el otro versículo, por eso. Y les decía, no, es que ya empezar con el otro versículo necesitamos más tiempo, porque hay muchas cosas padres, ¿no? Quiero decirles que es uno de los versículos, de las porciones de la Biblia que a mí más impactaron mi vida y que más me muestran, y que lo vuelvo a leer y me vuelve a simbrar y a maravillar todo lo que Dios hace. Y bueno, pues vamos a compartirlo. Colosenses 2, del 13 al 15, solamente vamos a ver 3 versículos el día de hoy. Y bueno, pues hermanos, que el Señor nos hable, ¿verdad? Que sea el Señor que nos ministre, que nos dé la iluminación, el entendimiento de esta. Hoy es bistec, hermanos. Esas porciones son, la verdad, muy nutritivas para nuestro entendimiento en el Señor. Se llama condena anulada. El tema del día de hoy, condena anulada, o le puede poner vivos, libres y en victoria. Ahí usted póngale el título que usted quiera: condena anulada o vivos, libres y en victoria. Colosenses 2, 13 al 15, se lo leo en la, ya digo bien piadoso, al 15 dije, muy bien, que pues ya saben, ya somos de acá. Colosenses 2, del 13 al 15, se lo leo en la Reina Valera, dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es una porción riquísima, hermanos, en cuanto a la economía de la salvación, entendiendo cómo Dios lo hizo. Nosotros hablamos muchas veces que el Señor nos salvó, que nos rescató, ¿verdad? Que nos liberó y todo, pero aquí esa es la forma en que lo hizo. Y es importante entender que no había otra manera que se hiciera, no había otra forma, tenía que ser de esta manera, por cuanto había una carta de condena sellada y firmada por Dios, por el juez supremo. Entonces no había manera de buscar otra solución, sino que la sentencia se tenía que cumplir. Y la manera en que Dios efectúa esta redención, este rescate, es maravillosa. Entonces vamos a comenzar a platicar estas maravillas. Y lo más importante, hermanos, es que el Señor nos hable en el entendimiento. Dice en la Nueva Traducción Viviente: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Ahí me voy a ir rápido porque esto fue con lo que terminamos la semana pasada. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Acuérdense que el que está en pecado está destituido de la gloria de Dios, está muerto espiritualmente o sentenciado a la muerte eterna, ¿no? Dice: porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios, ¿qué hizo Dios? Les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Entonces hablamos que el Señor lo que hizo fue perdonarnos y unirnos a Jesús, ¿verdad? Él toma nuestra vida y nos sumerge en Cristo, y entonces nos da la vida de Jesús para nosotros empezar una nueva vida. Ahí es cuando nos une Dios a Cristo, nace la nueva criatura. Somos la nueva creación, ¿no? Dice: entonces les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Entonces vamos a ver unas referencias. 2 Corintios 5, 14 al 15. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, ¿quiénes viven? Los que arrepentidos creyeron en ese sacrificio, ellos viven, para que los que viven ya no vivan para sí, ya no vivan para ellos mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 1 Corintios 15, 45.
Dice así, las Escrituras nos dicen, el primer hombre Adán, y aquí voy a hablar otro punto que es acerca de cómo fuimos vivificados, ¿verdad? Las Escrituras nos dicen, el primer hombre Adán, que es donde estábamos todos nosotros estábamos en Adán, se convirtió en un ser viviente. Pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Y nosotros fuimos trasladados de Adán a Cristo. Cuando arrepentidos, creímos. Y cuando el Señor nos sumerge en Cristo, ahora juntamente con Él, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, ¿verdad? Es la manera que nos enseña Efesios. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos amó y nos dio vida juntamente con Cristo, y uniéndonos a Él, ahora estamos sentados juntos con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, ¿cómo lo hizo? Nos sacó de Adán y nos metió a Cristo. De un ser viviente pasamos a ser espíritus vivificados. El Espíritu Santo ahora nos llena de su vida y tenemos una vida espiritual y eterna. Muy bien, 2 Corintios 3:6, nueva traducción viviente, dice, Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. El antiguo pacto terminaba en muerte, ¿por qué? Porque para vivir había que cumplir toda la ley, y no ha existido una sola persona que la pudo cumplir, solamente Jesús, ¿verdad? Entonces, la ley no pudo salvar a nadie. De hecho, en la Reina Valera dice, la letra mata, pero el Espíritu, ¿lo pones por favor? Karen, dice, Él nos capacitó para que seamos ministros, en la Reina Valera, por favor, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, no un pacto escrito en las tablas de piedra, ¿se acuerdan que era la ley? Dice, no de letra, más del Espíritu. Ahora nosotros estamos en pacto con Dios, pero porque el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿verdad? Porque Cristo, el Espíritu vivificante, vino a llenarnos de su vida. Ya no es un pacto escrito de reglas que tenemos que cumplir, hermanos. Entonces dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces la gente luego interpreta mal esto. A lo mejor lo agarramos de ejemplo para estudiar exégesis ahora que empezamos la escuela bíblica, ¿verdad? Pero dicen, la letra mata, o sea, el estudiar mucho nos mata. Y nada que ver, está hablando de la ley, ¿verdad? Es decir, la letra, la ley escrita, el pacto en el que estábamos, que era de leyes escritas, mata, termina en sentencia de muerte por cuanto todos pecaron, porque nadie pudo cumplirla. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, están sentenciados a la muerte, porque el pago del pecado es, así es. Entonces dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y ya no estamos ahora en la ley, en esa letra que nos va a sentenciar a muerte, sino que ahora fuimos trasladados a la vida del Espíritu, y ahora somos vivificados con el Espíritu del Señor Jesucristo, el Espíritu que vivifica. ¿Vamos bien? Bueno, ahora sí el tema del día de hoy. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo nos trasladó? ¿Cómo nos rescató? ¿Cómo fue posible cuando había una sentencia del juez supremo de Dios, que fue el que puso la ley, ¿no? ¿O quién puso la ley? Pues es de Dios, ¿no? Y entonces Él mismo puso las sentencias que había que sufrir, la muerte eterna por la desobediencia. Y todo esto apuntaba a que el ser humano iba a requerir de la gracia de Dios. Entonces dice así el verso 14, que es el que vamos a estudiar esta noche. Él anuló, Él es Jesús, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Así dice la Nueva Traducción Viviente. Nuevamente, Él anuló el acta
con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Este es un texto muy interesante, hermanos, porque aquí está hablando de una forma de judicial, ¿verdad? Entonces aquí hay una condena escrita, sellada por el juez supremo con la firma del Señor. ¿Y cómo salimos? Culpables. Nos es contraria, no nos favorece, es de culpabilidad. Y esa carta trae los cargos, es decir, una lista de los delitos a los que cometimos, por lo cual fuimos sentenciados a muerte. Entonces, una lista de los delitos en los cuales caímos delante de Dios. Dice la Reina Valera, rayendo la cédula. ¿Le regresas una? No, bueno, desde ahí empieza. Rayendo la cédula. ¿Qué es raer? Esa es una versión más antigua. Raer. Arrancar, quitar, deshacer, borrar. ¿Ok? Como cuando dice Dios que raeré a los seres humanos. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? O sea, los voy a borrar, los voy a eliminar. Bueno, porque ya le iba la gente a la América y el Señor se enojó, ¿no? Pero bueno, dice, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria. ¿Qué hizo el Señor para podernos rescatar? Arrancó la carta de condena, nuestra sentencia que estaba ahí escrita y estipulada, que nos sentenciaba a muerte. Tenía la lista de todos los delitos que cometimos, O sea que algunos de nosotros no era carta, era un libro. Imagínense, ahí los decretos, la carta de los mandamientos y los preceptos de la ley que violamos estaban escritos ahí en esa carta. Y como fallamos, la sentencia es culpable, ¿verdad? Somos sentenciados culpable y a la muerte eterna. Dice, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Ahora sí buscaste la Reina Valera más antigua que te encontraste, pero está bien, porque esas palabras nos obligan, ¿verdad?, a buscar y profundizar más. Bien, entonces él anuló la carta, dejó sin valor la carta con los cargos, fíjense. En otras versiones dice los decretos. Yo me acuerdo había un canto, a ver si los de la alabanza se acuerdan, la de Esclavo por Amor, ¿se acuerdan? Y pues yo me acuerdo que este canto me hacía pensar y quería yo aprender de lo que hablaba. Se me hacía rarísimo cuando la cantábamos, ¿no? El acta de decretos que contra mí existía ha sido totalmente cancelada. La carta de condena que me pertenecía ha sido totalmente anulada. Algo así, ya es viejísima. Y yo cantaba eso, pero no entendía nada. Porque estaba en el coro, ¿verdad? Y te la aprendes. Carta de condena. Pero sí me quedaba, ¿qué dice ahí? O sea, ¿qué es eso? Y bueno, pues eso es una maravilla. Lo que pasa es que el Señor puso una ley y estipuló un castigo si violabas la ley. ¿Y quién cree que la violó? Todos. Levanta tu mano. Y yo también. O sea, no cumplimos para nada. Fallamos y fuimos sentenciados a muerte. ¿Ok? Todos, porque no cumplimos. Entonces dice, él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Pero ¿cómo? ¿Cómo la anuló? Bueno, dice, clavándola en la cruz. O sea, él la fue a pagar. Había una carta con tu nombre. Estaba la lista de todos los delitos y pecados, hasta ese que no le has contado a nadie, que el que está sentado junto a ti ni se imagina. También ese estaba ahí escrito. Y estaba la sentencia. Es pecador, ¿verdad? Y que se merece la muerte eterna, el infierno, la separación eterna con Dios. Tu nombre, tu foto y la firma del Señor, el sello del Señor, y eso no se puede revocar.
no se puede cambiar. Esa se va a cumplir. Entonces es una carta de condena en donde están escritos los delitos del sentenciado. ¿Quién es el sentenciado? Sí, di yo, cada uno de nosotros. ¿Quién es el sentenciado? Sí. Había una carta con nuestro nombre, nuestra foto, un número acá, ¿no? Y decía, sentenciado a muerte por los delitos de... Y la lista, hermano. Los pecados por los que fuimos condenados a muerte. Estaba ahí la carta de condena. Y estas cartas, estas condenas, como eran selladas por el rey, no había más que ejecutarlas. No había nada que te pudiera librar de ellos. En el Antiguo Testamento nos da una idea, el Antiguo Testamento, de cómo ni los reyes podían cambiar sus propios edictos. ¿Se acuerdan de algunas historias de esas? Pues es para que entendiéramos lo que después sucedió. No había otra manera. Porque dices, bueno, Dios es todopoderoso y es soberano, ¿verdad? Entonces nomás dice, perdónalo, bórrala ahí, ponle perdonado. Imposible. Tenía que ejecutarse la sentencia. Porque el juez es justo, no es un juez injusto, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que dice en Esther 8:8. Esther 8:8. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Ahí nos van a poner la Reina Valera. Dice: ahora envíen un mensaje a los judíos en nombre del rey, que exprese lo que ustedes quieran. Aquí le da permiso, ¿verdad?, de que ellos redacten la carta y les ofrece el rey: yo la voy a firmar, yo la voy a sellar, y como va a estar mi firma en mi sello, no habrá poder que pueda eliminar o quitar esa ley o ese edicto o ese mandato. Dice: ahora envíen un mensaje a los judíos en nombre del rey, que exprese lo que ustedes quieran y séllenlo con el anillo del rey. Sin embargo, recuerden que lo van a sellar con el anillo del rey. Sin embargo, recuerden que todo lo que se ha escrito en nombre del rey y lo que se ha sellado con su anillo jamás puede ser revocado. O sea, esa sentencia ya se va a quedar. ¿Quién se acuerda de otro episodio? Es el más famoso, donde hasta el rey dice: chin. Exacto, es el más famoso, ¿no? El de Daniel, porque inducen al rey, ¿verdad?, para que ponga una ley que sabían que Daniel iba a violar. Prohibir arrodillarse y orar, ¿se acuerdan? Entonces, y pues Daniel no la iba a cumplir. Entonces convencen al rey de que saque la ley, y lo firma el rey y le pone sello. Y él sabía, cuando Daniel falló, que no lo podía salvar, porque era su propia ley que él puso. Bueno, nuestro Dios es igual. Si Él puso una ley, ya quedó para la eternidad, hermano. ¿Ok? Entonces fíjense, por eso es que no puede decir: bueno, bórrelo. No, ya me contenté con la humanidad, bórrale los pecados y ya. ¿Se imagina un juez de acá de la tierra? Llegas con el sobrecito acá, buena onda. ¿Y qué? Se perdió el expediente. Se traspapeló el expediente, hubo errores de proceso, porque hay una carta que no encontramos aquí, que le faltó al Ministerio Público poner en la carpeta de investigación. Entonces no procede, no se puede declarar el auto de formar prisión y libre. Eso es. Pero Dios no es así. Esos son los hombres corruptos, pero Dios no es así. Entonces, ¿qué pasa con Daniel? Que incumple, lo cachan, lo acusan, y el rey quería a Daniel y lo quería salvar, pero no podía. Y dice: Daniel, que tu Dios en el que confías te salve, ¿verdad? Y ahí va Daniel al foso de los leones, ¿no? ¿Por qué? Porque el rey no le quería hacer daño, pero no podía él ir en contra de su misma ley que él había sellado con su anillo. Listo. En Esther hay más figuras, hay más, pues.
pero es para que entendamos esto, ¿no? Vamos a verlo en caso de nuestro Rey y Señor soberano. Dice Números 23:19, es bien famoso este texto, en la Nueva Traducción Viviente. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. ¿Cuántos son hombres? Sea todo hombre mentiroso. Dice la Biblia, estoy diciendo un versículo de la Biblia. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así está escrito, yo no lo puse. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Diga, Dios no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Pues la respuesta es no. En la Reina Valera, como no lo conocemos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo y no hará, sentenció y no ejecutará. Ahí lo pueden ver. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Sentenció, puso una sentencia y no va a haber ejecución. Olvídenlo, Él va a cumplir como juez justo y soberano. Va a cumplir lo que sentenció. No hay manera. Así es que, hermano, la ira de Dios iba a caer sobre la humanidad y tenía que ser derramada sangre. No, porque así estaba estipulado y escrito por la ley de Dios. Miren este pasaje. Dice Jesús, Mateo 5:17. Entonces el problema que hay, que tenemos que aprender a entender que había un problema judicial que se tenía que resolver, ¿verdad? Entonces no hay manera, tiene que caer la sentencia. También dice la Biblia, no tomaré por inocente al culpable. ¿Qué tal? Nuestro Dios es justo, hermanos, Entonces, es soberano, puede hacer lo que quiera. Fíjese que no puede hacer lo que quiera. Él no puede ir en contra de sí mismo. Por ejemplo, no puede. Eso se llama fidelidad. ¿Sí sabían? O sea, así como Él dijo y como escribió, Él se apega a lo que Él dijo, a lo que Él estipuló. No va a ir en contra de sí mismo. Por eso dice, Él es fiel porque no puede negarse a sí mismo. ¿Se acuerda? Entonces, dice Mateo 5:17. Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, o sea, quitar, dejar sin efecto, sin validez, sino para cumplir la ley. ¿A qué vino Jesús? ¿A quitar la ley o a cumplirla? Y Jesús queda sin efecto ya la ley, pero porque se cumplió y después fue renovado el pacto. ¿Ok? Entonces vamos a verla en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Entonces, hermanos, si estaba escrito que el pago, que fíjense, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Otro texto, ¿no? Y hay un montón, pues. Pero como nomás tenemos una hora, vamos a continuar. Juan 8:4, miren este ejemplo, bien famoso. Juan 8:4, donde el Señor Jesús no habla en contra de la ley y no impide que la ley se cumpla, porque estaba escrito en la ley y van a tentar a Jesús. Claramente dice el pasaje que fueron a tentarlo a ver si hablaba contra Moisés, o sea, contra la ley. Dice Juan 8:4 al 11, están hablando de la mujer adúltera. ¿Se acuerda ese pasaje, no? Bueno, dice, maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La cacharon en pleno acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearle. ¿Tú qué dices? ¿Qué están tratando de hacer? Que Jesús diga algo en contra de la ley para acusarlo de eso, ¿verdad? De blasfemar contra la ley de Moisés, de hablar contra Moisés, que era algo que siempre lo querían agarrar con eso y nunca pudieron. Dice,
la ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa, dice claramente aquí. Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús no cayó en ninguna, ¿verdad? Lo intentaron tantas veces. ¿Se acuerdan cuando vimos Marcos? Ahí salen un montón de ejemplos, cómo lo querían y le buscaban de otra y de otra. Es Jesús, hermano. Hacemos el ridículo ahí queriéndonos pelear con Dios, imagínense. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo, en la tierra. Y ya saben las especulaciones que dicen unos que empezó a escribir los pecados que ellos habían hecho. Otros dicen que tiene más sentido que empezó a escribir la ley, ¿no? La ley dice eso, pero Jesús sabe lo que habían hecho, ¿no? Entonces, bueno, no dice que escribía, pero les dijo así. Dice, como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué le dijo? Muy bien. ¿Eso dice la ley de Moisés o no? Sí. ¿Vino Jesús a cambiarla, quitarla? No, vino a cumplirla. ¿Y saben para qué? Para dejarla sin efecto. Quedó obsoleta la ley. Ni el templo quedó, hermanos. Ya saben, ¿va? Un pacto termina cuando se cumple o se renueva. El antiguo pacto de la ley judía, de la ley mosaica, pasaron las dos cosas. Fue desechado por uno nuevo y quedó obsoleto porque se cumplió, se acabó. ¿Ok? Entonces dice, intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien. Dice en la Reina Valera, que no lo sabemos: el que de vosotros esté libre de pecado, arroje contra ella la piedra el primero. O sea, el primero, el de ustedes, el que sea libre de pecado, sea el primero que arroja la piedra, ¿no? Pues obviamente, hermanos, dice, acusados por su conciencia, dice en otros evangelios. Sabían lo que habían hecho. Mire, de toda esa gente nomás había uno que no había pecado. ¿Cómo se llama? ¿Quién era el único que podía levantar una piedra y apedrearla? Nada más Jesús. No había otro, hermano. Está bien, eso dice, hay que matarla. Ok, eso dice la ley. Ok, el de ustedes que nunca haya pecado, que esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Fueron soltando las piedras y se fueron retirando. Me llama la atención que dice, del más viejo al más joven, ¿no? Ay, ¿cómo digo esto sin molestar? Ya ven que no me gusta molestar, pues. O sea, los más viejitos hemos hecho más delitos. ¿Para qué le hacemos? Lo tenemos más presente, hermano. Entre más ruquitos, más presente tenemos. Que hemos fallado. Entonces los más viejitos luego decían, no, y empezaban a soltar las piedras y se fueron yendo. Muy bien, el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, ¿ven? Hasta que quedaron solos Jesús y la mujer en medio de la multitud. Muy bien, cámbiale porfa. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba ahí en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero fíjense, entonces ahí Jesús no cumplió la ley.
porque la tenía que apedrear. Él sí estaba sin pecado, ¿eh? O sea, Jesús sí la podía apedrear. ¿Sí sabe o no? El que de ustedes no haya pecado, dele. Pero Jesús le dice, yo tampoco te condeno. ¿Por qué Jesús no viola la ley aquí? Muy sencillo. Porque Él fue a pagar por esa mujer a la cruz. Punto. Esos pecados de esa mujer le fueron remitidos a Cristo, fueron cargados sobre Él, como dice Isaías 53. Y Jesús también representó a esa mujer en la cruz. Y ahí pagó con su sangre todos los pecados de ella. ¿Ven? Porque la ley se tenía que cumplir. No hay otra manera. Yo no te condeno. Él sí lo podía decir porque Él iba a pagar por esa. Él iba a ir a sufrir el castigo a la cruz. ¿Entendemos? Y Él fue el que fue a cumplir el castigo que merecíamos tú y yo. Fue Él. ¿Ok? Dice, yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Romanos 3:24. Romanos 3:24, pues aquí nos vamos a ir despacio. Dicen los teólogos que es el texto más importante de toda la Biblia. Romanos desde el 3:23 hasta el 27, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, del 24 al 26, fíjense, dice, sin embargo, ¿qué dice el 23? Para que no nos salgamos. Dice que por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Levante la mano quien ya pecó. Ya estabas frito, ¿verdad? Entonces, como todos pecábamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, en su gracia, ¿en qué? En su gracia o en tus méritos. Porque nos vio buenos. Porque nos vio buenos. Porque vio lo maravillosas personas que somos tan lindos. No, en su gracia. Porque Él es misericordioso. Porque nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y destituidos de la gloria de Dios. En su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. O sea, dice la Reina Valera y que Dios puso a Jesús como propiciación. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención, el rescate, el pago para recuperarnos, que es en Cristo Jesús. Ahí dice, por medio de Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación. O sea, fue Dios el que proveyó esa forma de quitar la ira de Dios en contra de la humanidad. Fue el Cordero de Dios que Dios mismo proveyó. El Señor se proveerá. ¿Se acuerda cuando hablamos de Isaac? El Señor proveyó un medio por el cual nos iba a rescatar para que la ira de Dios no cayera sobre el hombre y cayera sobre ese medio que Él dispuso, que se llama Jesús, su Hijo Jesús. Entonces dice, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para la manifestación de su justicia. ¿Cómo accedemos a esa redención, a ese perdón, a este beneficio? Cuando creemos en ese sacrificio, cuando creemos en su sangre, cuando creemos en ese sacrificio perfecto. Dice, para la manifestación, esto es de lo que estamos hablando el día de hoy, de la justicia de Dios, ¿cierto? Para manifestar su justicia tenía que caer la justicia de Dios contra el pecado de la humanidad. El juez justo y soberano sentenció al hombre a morir por causa del pecado. Pero el mismo juez justo y soberano también es bueno y misericordioso. Y vino él mismo a recibir, a ponerse en el lugar del culpable y recibir la ira de Dios, el peso de la ley. ¿Han escuchado? Todo el peso de la ley que un juez justo ordenó cayó sobre su mismo Hijo, a quien Él había propuesto para rescatarnos. Dice
Regrésale por favor. Para manifestar así su justicia. ¿Qué es lo que se quería manifestar ahí? La justicia de Dios. ¿Dios fue justo o no? Sí, había una sentencia que cumplir. ¿La cumplió o no? Entonces fue justo. Y se manifestó ahí la justicia de Dios. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Y aquí viene el punto. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. En esta versión está mucho más claro con palabras que nosotros todos entendemos, ¿no? Y allá dice redención, expiación, ¿no? Propiciación, justificación, pero pues entendemos claramente lo que está haciendo es cumpliéndose la ley. Se está ejecutando la sentencia, ¿verdad? Que había sido anunciada por causa del delito del ser humano y cae todo el peso de la ley, pero Dios mismo en su misericordia provee el cordero inocente que reciba la ley, la justicia de Dios, la sentencia de muerte, representándonos a nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que fuésemos hechos justicia, justos delante de Dios. Bien, entonces dice, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen. Esto es por medio de la fe. Así es como lo recibimos. ¿Cómo tenemos acceso a este beneficio maravilloso? Cuando creemos. Y dice, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Y este es el objetivo de todo. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Acuérdese de la mujer adúltera. Entonces, ¿fue injusto Dios por no haberla apedreado? No, lo que pasa es que le estaba encomendando esa causa a Jesús. ¿Entendió? Eso hizo. Entonces dice, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Imagínense, hubiera borrado la eternidad de toda la humanidad, pero había gente que creyó que un día vendría un redentor, un salvador. Y a ellos, ¿verdad? Los pecados de esa gente fue remitida a este redentor que vendría. Como el caso de esta mujer adúltera, que fue muy pronto que llegó su redención, ¿verdad? Entonces no se la apedreó allí porque fue Jesús y él recibió el castigo que ella merecía. Igual que tú, igual que yo, ¿verdad? El Señor proveyó de este medio por el cual fuimos rescatados. Y dice, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría. ¿Ve lo que le estoy explicando? De ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en tiempo presente, en lo que llevaría a cabo pues la ejecución de la justicia, ¿no? Un día toda esa gente que creyó en Dios y que tuvo la esperanza de un redentor, un día todos esos pecados fueron puestos en Cristo y Dios puso el pecado sobre él, el pecado de todos nosotros. Y sobre él cayó en el cuerpo de Cristo la justicia de la ira de Dios en contra del pecado de la humanidad. Dice, de ese modo incluiría en lo que llevaría a cabo en tiempo presente. Aquí ya está dando una figura de la iglesia. O sea, todos estos que creyeron en este sacrificio que vendría, ahora seríamos incluidos en todos los que ahora somos parte del pueblo de Dios. Dice, Dios hizo todo eso para demostrar su justicia. ¿Para qué hizo Dios todo eso? Para demostrar su justicia. Está clarísimo, ¿no? O sea, todo eso fue para demostrar que es justo. Porque muchos decían, no, ni pasa nada, como muchos que yo conozco.
No, ni pasa nada, mira, ando igual. A Dios le gusta como soy, porque mírame, no me pasa nada. Hermanos, es que estás en la gracia, ¿no? Tienes que entender que el Señor ahora en este pacto es un pacto de gracia, pero no quiere decir que le agrada. Y más cosas, pero no es el tema. Dice, Dios hizo todo eso para demostrar su justicia. ¿Es justo Dios o no? Si no hubiera caído la ira de Dios sobre Jesús, fuera un juez injusto, hermano. Ahora, más justo todavía que nos achicharráramos en el infierno todos, porque somos culpables, ¿no? Pero Él proveyó en su misericordia un representante federal que nos representa a todos. Y Él recibió la ira de Dios y se cumplió la sentencia. Se ejecutó y se cumplió la sentencia. Y cuando se cumple la sentencia, ¿qué pasa? La carta de condena queda anulada. Dice, pagado, ejecutado, se acabó, ¿no? Cuando alguien cumple su sentencia, que está en la cárcel, le dan 10 años, se porta bien, sale a los 9 y medio. Entonces, pues algo es algo. Y sale y le dan una carta de condena donde él no debe nada a la justicia, completamente libre, ya no hay delito que perseguir. Una carta de libertad donde ya su condena fue cumplida y es completamente libre, ¿verdad? Y nadie le tiene que molestar por eso. Entonces, ahora que la sentencia se cumplió, la carta de la condena que nos era contraria, donde estaban escritos nuestros delitos, la causa de nuestra sentencia, ya se ejecutó esa sentencia y la carta queda anulada, raída, obsoleta, sin valor, no existe. No hay un solo delito por el cual se te va a pedir cuentas en el cielo, hermano, porque tu carta fue anulada. ¿Cómo lo hizo? La agarró Jesús y dijo, vengo a pagar por esta carta de condena. Pero Jesús trae las de toda la humanidad. Y fue a la cruz. Y ahí quedó clavada en la cruz nuestra carta de condena. Pagada y anulada, hermano. Y ya no hay delito que perseguir. Por eso lo que sigue después, que vamos a ver las próximas clases, sigue entonces que nadie los esté condenando por esto. Si Dios no te está condenado de pecado, menos porque comes, que vistes, si el velo, si el pantalón, qué película ves, o sea, por el amor de Dios. Esto tiene que liberarnos, hermano, y no volvernos ahora esclavos de una religión como muchos andan, ¿no? O sea, si fuimos liberados, hermano. Por eso también se llama libres, ¿no? Vivos, libres y en victoria, porque así es. Entonces dice, Dios hizo todo para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Cuál es la única manera de ser justos a los ojos de Dios, hermanos? Nomás hay una, ¿no? Nomás hay una manera. No es portándote bien y siendo bueno y haciendo buenas obras y ayudando a las viejitas a pasarse la calle y adoptando todos los perros del barrio. Y, mano, nomás hay una cosa que te hace justo a los ojos de Dios: creer en su Hijo. No hay otra. No hay otra. No hay nada que tú puedas hacer. No hay nada que tú puedas hacer. Las religiones, de eso se tratan las religiones. De hacer algunas rituales, ceremonias, formas de conducta, estilos de vida para ganarnos el favor y el perdón de Dios. Eso se llama religión. En Cristo fue por gracia, porque creíste en Jesús. Y hoy eres libre de cualquier condena. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Les gusta su condición nueva? Denle un aplauso al Señor, hermano. Claro, mire, Isaías 44:22. Pues todo esto, acuérdense que el Antiguo Testamento alumbra y anuncia, ¿verdad? De esto, esta maravilla que viene a ser Jesús, a la realidad de Jesús, ¿verdad? Dice Isaías 44:22. Ahí si la pones en la Nueva Traducción Viviente allá, por favor. Dice
allá pone la Reina Valera, perdón. La Nueva Traducción Viviente dice: he disipado tus pecados como una nube. Disipado, deshecho. Cuando sacas el humo de tu casa, ¿verdad? Ya no hay nada. Y tus ofensas como niebla de la mañana. Entonces se disiparon, se acabaron, ya no hay. Ya no hay delante de mí ofensas tuyas, te está diciendo el Señor, en otras palabras. Vuelve a mí. Acuérdense que en el Antiguo Testamento es arrepiéntete, volverte a mí. Vuelve a mí porque yo pagué el precio para ponerte en libertad. ¿Quién dice amén? ¿Quién pagó? ¿Por qué puedes gozar de libertad el día de hoy y estar en el Señor? Vuelve a mí, yo pagué. Ya vimos ahí que es por medio de la redención, ¿no? Si hay que tenga dudas, póngase a estudiar, ¿no? De Romanos, ahí el que le dije, del 23 al 27, ahí está, hermano. ¿Ok? La forma de cómo Dios lo hizo. Yo deshice como nube tus rebeliones. Miren nomás, que bien aquí en la Reina Valera. Yo deshice como nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Tórnate a mí porque yo te redimí. ¿Qué es redimir? Pagar un rescate, ¿verdad? Yo pagué, yo entregué a mi hijo para rescatarte. Esto obviamente ahí es sombra y figura de la realidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Entonces, bueno, ahí está. Verso 15, Colosenses 2:15, dice así: de esa manera, regrese a Colosenses, ¿cuál manera? Anuló el acta de decretos. ¿Por qué hoy eres libre? Porque la carta de condena quedó anulada. ¿Qué hizo Dios? La tomó y fue a pagarla a él en la cruz. Y ahora dice pagado, no tiene valor, fue anulada, fue raída, quitada, borrada. ¿Qué? Sin valor. Por eso, hermano, eso de que hay gente que te acusa y te quiere hacer sentir condenación, mire, esos son mensajeros del diablo, hermano. ¿Qué traen? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios entonces todo, ¿por qué fue? Porque Dios nos agarró y nos metió en Cristo, nos juntó a Él. Y de la unión del creyente con el Cristo resucitado nace la iglesia. Esa es la iglesia. Se llama la nueva creación, las nuevas criaturas. ¿Cuántas son nuevas criaturas? Ahora ustedes fueron hechos en Cristo, con la sustancia de Cristo, hermanos. Pues es que somos otra raza diferente, con capacidades espirituales y eternas. Usted ni se puede morir, ni se puede condenar. Pero ahora su chamba es expresar la vida que le fue depositada. Y eso nos va a llevar la vida. Entenderla, comprenderla, asimilarla y expresarla, ¿verdad? Ir quitando todo lo que no es Cristo de nosotros para que la vida del Señor se exprese y pueda iluminar este mundo de tinieblas. Y cuando la gente vea nuestras buenas obras que expresan a Cristo, glorifiquen a Dios. Como dice Mateo 5, donde dice que somos la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, dice el verso 15, de esa manera, ¿cómo? Agarrando tu condena y cancelándola con su sangre, con su sacrificio. De esa manera, Jesús desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales que nos traían sobados, con condenación, con miedo a la muerte, con inseguridades, con deudas, con culpabilidad, ¿no? Que algunos que se me cerró la puerta, se me arrastró la silla, me pusieron un guajolote sin cabeza en la puerta. ¡Ah! ¿Por qué? Porque por la ignorancia, ¿verdad? Caemos en todas esas cosas, pero hoy el Señor desarmó a los gobernantes
y a las autoridades espirituales. Una de las cosas que ya no tienen es la muerte. Ya no nos pueden acusar con que nos vamos a morir, porque tenemos vida eterna, estamos en Cristo Jesús. Un día esta carcacha va a dejar de funcionar, este recipiente temporal. Dice Pablo, es necesario que esto temporal se vista, ¿verdad?, con una eterna. Pero de que te mueres, no te puedes morir, porque estás unido a Cristo. Cristo es eterno, ¿sí sabía o no? Entonces, ya no nos pueden estar espantando con la muerte. Ya no nos pueden decir que eres así, eres lo otro. Soy hijo de Dios. ¿Quién te quiere ni quién te pele? El Señor me ama. Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se acuerda? Claro, hermano, es otra condición. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos representantes del Rey y del Sacerdote eterno en esta iglesia, en este mundo, y somos una nueva creación. Entonces desarmó, fueron despojadas, ¿verdad? Las tinieblas. Lo pones acá en la Reina Valera, por favor. Se ve más acá en la Reina Valera. Este sí me gusta más acá, en la Reina Valera. Ya viene la Reina Valera, que ya quedó obsoleta esa versión, porque hay unas mejores. Entonces dice ahí que despojó a las potestades, ¿verdad?, y a los gobernantes de las tinieblas, y los exhibió. Bueno, ahí está ya. Dice, despojando a principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Me acuerdo de esa versión, hace mucho que no la veía. Es con la que yo empecé a estudiar. Esas palabras te ayudan porque son palabras diferentes, te hacen investigar y aprendes a estudiar, ¿no? Muy bien, entonces fíjense, ahí estaban las potestades adueñándose de la humanidad, agarrándolos de títeres, y viene el Señor y los despoja y arranca nuestras almas de todos los que arrepentidos creímos, y ahora somos de Él. El Señor nos compró para Él. Y no solamente eso, dice, de manera que desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Ya no tienen poder sobre nosotros, ni dominio, ni nada. Sus herramientas ya no sirven. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Es una victoria pública. Jesús fue, dice, cuando sea levantado a todos atraeré hacia mí. Ahí es donde se derrota. Hay una imagen en la película de la Pasión de Cristo, de cuando Jesús muere, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando Jesús muere? La próxima escena es Satanás que grita con desesperación y derrota, ¿verdad? Efectivamente, en ese momento fue consumado. Fue consumada la victoria y el rescate de nuestras almas, y se quedaron sin poderes, sin herramientas en contra de los hijos de Dios. Dice Colosenses 1:13 y 14. Ya estudiamos eso, fueron de nuestros primeros temas. Fíjense cómo dice, y eso que sucedió ahí. En ese momento el Señor consuma la obra que Dios le encargó. Por eso dice, consumado es. Todo ha sido consumado. La obra de rescate, la obra de buscar lo que se había perdido, la obra de recuperar a la humanidad para el propósito eterno, se cumplió. ¿Y quién fue el despojado? Pues todos estos gobernantes de las tinieblas que se estaban aprovechando de la condición caída del ser humano. Colosenses 1:13 y 14 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. Dios nos rescató del reino de la oscuridad donde estábamos, en tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces, ¿qué hizo? Nos arrebató, hermanos. Fue y nos rescató. Se metió, yo siempre me imagino ahí el comando del cielo, y estamos ahí en cadenas y todos chochos y marihuanos, y llegan y nos entran y nos rescatan, quitan las cadenas y nos llevan, ¿verdad? Y nos suben a unos helicópteros acá bien chidos de la Fuerza Delta, y ¡wow!, al reino de los cielos. Pues cada quien tiene su Biblia emocionante o aburrida como quiere, hermanos. Yo la disfruto tanto, la verdad.
Pero el Señor no nomás ya pagué por su rescate, ahí para dónde agarran. No, nos agarró y nos trasladó. Nos llevó a otro reino, hermanos. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nos llevó a otro reino. Fuimos trasladados, miren, de muerte a vida, de Adán a Jesús, de las tinieblas al reino de luz, de la temporalidad a la eternidad, de la carne al espíritu, de la frustración a la plenitud, de la insatisfacción a la abundancia de la vida de Dios. No hay mente. Esto es maravilloso. Y todo eso ya se hizo. O sea, no es algo que estás esperando. Ya se hizo con nosotros. Es nuestra realidad. Y dice, nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad. Ya vimos, con su sangre en la cruz. Y perdonó nuestros pecados. ¿Por qué? Porque creíste. Ni por guapo, ni por inteligente, y menos por bueno. ¿Verdad? Porque creíste, recibiste la oferta de Dios. Reconciliaos con Dios. Se les está ofreciendo la reconciliación sin tomarles en cuenta los pecados. Esa es la oferta del Evangelio, hermano. ¿Por qué? Porque los pecados los quitó Jesús de en medio. Entonces, hoy el problema no es el pecado, es la incredulidad. Ya sé que esto ya está más profundo, ya entienden. No, que el pecado está bien, pues. ¿Para qué nos peleamos? El pecado ahí dice que fue quitado. Yo vuelvo a leer y vuelvo a decir que ya lo quitaron. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si no crees, esta obra maravillosa no se te es adjudicada. Esos beneficios no van a ser atribuidos para ti. Por incredulidad, ni es por pecador, porque pecadores somos todos, hermano. ¿Sí o no? Ya me tiene un rollo que, pues está bien, para que piense, estará loco el pastor, ¿qué le pasó? Está bien, pero es que es lo que dice la Biblia, hermanos. Entonces, Isaías 53:12. Entonces, ahí es la gran victoria de Jesús. Ese grito consumado, esa es la gran victoria de Cristo. ¿Verdad? Se logra la obra para la que Dios le mandó a la tierra y es un grito de victoria. Dice, consumado es, y entrega el Espíritu. Dice Isaías 53:12. Fíjense la reacción de Dios. Aquí está hablando el Padre. A mí este verso dice, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso. ¿Quién está hablando ahí? Ese es Isaías 53, Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso. El Padre dándole honor a su Hijo. Eso es una blasfemia, herejía. Eso dice ahí. Porque el Señor se llena de gozo con la obra completada de su Hijo. ¿Verdad? Y dice, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso. Porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, no murió entre dos malhechores, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Aquí está la obra en la cruz del Señor. ¿Y para qué lo hizo? Para anular la carta de condena, para anular el acta de los decretos que nos era contraria. Bien, Juan 19:30. El Señor ya hizo a lo que vino. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Consumado es, ¿verdad? Dice, como Jesús tomó el vinagre y dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Obra completa, obra maravillosa, misión cumplida. Misión cumplida. Lo que le mandó a hacer el Padre al pie de la letra, ¿verdad? Cumpliendo todas las profecías. Hay otro verso que dice,
Y para que se cumpliera, no, faltaba una en otro evangelio, para que se cumpliera, donde dice, tengo sed, y le acercaron vinagre, ¿verdad? Dijo, tengo sed, le acercaron esponja y entrega el Espíritu. O sea, cumplió todo lo que le pidieron. Cumplió cada profecía, cada cosa. Consumado es el grito de victoria de la obra consumada de Cristo por la eternidad, hermano. Ahora fíjese, Hechos de los Apóstoles 2:24. Ay, si me va a dar tiempo. Hechos de los Apóstoles 2:24. Aquí explican, ¿verdad?, los apóstoles de esta obra para que la gente entendiera lo que había pasado. Dice, pero Dios lo liberó de los terrores. ¿En qué nos quedamos? Consumado es, y murió en la cruz. Hechos de los Apóstoles 2:24. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte. También estaba escrito, porque no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu siervo vea corrupción. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida. ¿Qué pasó? Él derrotó a la muerte y resucitó. Dios lo levantó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida. Pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Y ahí termina Jesús con el dominio y el poder de la muerte sobre la humanidad. ¿Y quién tiene estos beneficios de liberarse de la muerte? Los que arrepentidos crean en el Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles 2:36, ahí adelante. Por lo tanto, que todos en Israel sepan. Voy a leerlo acá, a ver. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si una cosa te tiene que quedar clara, dice ciertísimamente. Si hay una cosa que tienen que entender claramente, les dice Pedro en su cabezota y en su corazón, es que al que ustedes mataron por medio de los romanos, ese al que ustedes mataron, Dios lo puso como Señor y Mesías o Cristo. Este era el que tenían ustedes que esperar, el que vendría a salvarlos. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Que les quede claro. Este venció a la muerte, Dios lo levantó y ahora es el Señor del universo. Y es el Mesías anunciado de ustedes. Deben saberlo, deben conocer esta verdad. Segunda de Corintios 2:14. Vamos a terminar. Y dice así que gracias a Dios, quien nos ha hecho cautivos. ¿Qué hizo Dios? Ahora nos ha hecho cautivos. Ahora Él se adueñó de nosotros, ¿verdad? Fue y nos rescató. Nos llevó a sus helicópteros y nos llevó a su reino, ¿verdad? Y ahora somos de Él, le pertenecemos. Dice Pablo que ni nuestro cuerpo, ni nuestro espíritu es de nosotros. Costó la sangre de Jesús. Dios nos compró con la sangre de su Hijo para que fuéramos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, así es que gracias a Dios que nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva, fíjense nada más, hermano. Por eso, hermanos, es que la vida del Hijo de Dios tiene que ser muy diferente. Somos otra cosa, hermano. Somos otra criatura diferente. Somos otra raza. Tenemos otras condiciones bien diferentes a todo el resto de la humanidad. Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos, fíjense lo que hace con nosotros, siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Esto es maravilloso, hermano. No sé si a usted le cautiva su serie de Netflix, pero conmigo esto es muy superior a cualquier cosa. ¿Saben cuál es la figura aquí? Pues es que
los Césares entraban en un desfile victorioso. O sea, siempre cuando regresaban de la guerra, había un día que se anunciaba y era la entrada, ¿verdad?, del general victorioso. ¿Y qué creen que llevaba? Amarrados y en jaulas a los cautivos, a los reyes de los que habían conquistado, ¿no? A veces los ejecutaban en público. Entonces Jesús igual es el rey victorioso, pero ahora nos lleva a nosotros, pero en victoria. O sea, cuando Jesús entra victorioso a la eternidad, con la obra cumplida, habiendo obtenido gran victoria cósmica, ¿quién cree que desfiló con él? Ah, no, pero usted está preocupado porque su teléfono ya es viejo. Ay, que no me sirve. O sea, hermanos, estamos tan enajenados en este mundo al que no le pertenecemos. Y nosotros, nuestra vida es desfilar con Cristo en victoria. Tu vida diaria. Tu vida diaria de cada día estás desfilando con Cristo en victoria. Por eso dice la Biblia que somos más que vencedores. Porque obtuvimos todo lo que Cristo obtuvo y todo lo que Dios le dio. Ahora, como estamos unidos a Él, tenemos acceso. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo de toda lo que tiene Jesús. Y andamos pasando por el desfile con Él, en victoria. ¿Se imagina eso? Yo sí, yo creo. Pero me gusta estar así. Y dice, ahora, escuche, ahora, iglesia, ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes. ¿Qué nos toca ahora? Difundir, contarle a todo mundo, que todo el mundo sepa, ¿verdad? El conocimiento de Cristo por todas partes. Pero miren, como un fragante perfume. Estamos hablando ahí de la fragancia del Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos la otra vez? Del transmitir a Cristo, del vivirlo a Él, de vivir confiando en Él, de expresar la vida que hemos recibido, hermano. Y no se agüite, va a fallar, porque va a tener que luchar contra esta carnita que trae una inercia y unas mañas. Hace unos meses fui a un congreso y decía al expositor: usted no tiene problemas con el pecado, usted lo que es mañoso. Está raro, ¿ah? Pero cuando yo leo la Biblia tiene razón. O sea, son las mañas en la carne, son los hábitos malos, la inercia que traemos de la forma de vivir. Dice la Biblia, estamos viciados con el sistema de pensamiento y la corriente de este mundo, ¿no? Quitar todas esas mañas, porque ahora nuestra chamba es difundir el conocimiento de Cristo por todas partes, como si fuera un olor fragante, ¿no? Cuando llegas a alguien, tú traes un perfume bien bueno y la persona de al lado huele, ¿no? Y, ay, qué buen perfume trae este. Oye, sí está molado, qué perfume tan corriente. No sé, pero, o sea, la cosa es que no le tienes que decir que traes un perfume, ¿sí o no? No le tienes que decir, lo va a percibir. Hueles a la fragancia de Cristo. No necesitas aventar sus bibliazos y hacerte el teólogo y echar tus discursos. Es notoria, porque estás desfilando en victoria con Cristo. Es así. Dice, ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes. ¿Cómo? Como un olor fragante. ¿Listos, hermanos? ¿Sí? Entonces, ¿ya entendió lo que pasó en la cruz? ¿Cómo Dios te rescató? Bueno, hubo que anular un acta que tenía tu nombre, tu foto y sellado por el juez supremo, donde estaba sentenciado a muerte. Y hubo que tomarla
y irla a pagar Él con su propia sangre para que quedara anulada, y hoy somos libres, tenemos vida nueva y estamos en victoria. Dale un aplauso al Señor.